Bienvenidos a la charla sobre insomnio y el papel de las plantas medicinales, enfocado en los test que podemos conseguir en el supermercado y qué tanto nos puede ayudar con los problemas que tenemos para dormir. Entonces, ¿por qué dormimos menos? Bueno, la humanidad como grupo ha ido durmiendo menos conforme van pasando los años. Desde que apareció la electricidad, los seres humanos en principio dormimos 2 a 3 horas menos por día. Antes las personas cuando usaban candelas y cuando tenían fogatas, como era más fácil irse quedando dormido, era muy costoso, por ejemplo, tener un salón entero lleno de velas donde la gente pudiera bailar y hacer una fiesta y una actividad. Y generalmente todo era muy tenue, ¿verdad? Tampoco existía la radio, la televisión, ni ninguna distracción que nos pudiera mantener despiertos. Entonces es normal que la gente haya ido perdiendo como esa capacidad para dormir. Lo que nos da la electricidad es esta falsa sensación de día, y no solamente la electricidad, sino todo lo que viene acompañado de la electricidad, ¿verdad? El radio, la televisión, el cine, aumenta lo que se llama la vida nocturna, que antes no teníamos ninguna, ¿verdad? Antes no había nada más terrorífico que caminar, digamos, por un bosque de noche. Y ahora usted ve que hacemos caminatas para ir a ver animales, ¿verdad? Y que la noche es un momento especial para trabajar también. Los trabajos nocturnos tampoco eran tan frecuentes. Ahora tenemos estrés todo el tiempo. A pesar de que pensamos que la vida es muy relajante, ¿verdad? O que no tenemos muchas cosas que hacer, el ruido de los carros, el ruido de la ciudad, tener que salir, tener que volver, los problemas económicos, todo eso nos va a tener siempre más estresados de la cuenta. Y necesitamos, según lo que nos dice la nueva Biblia, ¿verdad? Que es como el Instagram y todas las redes sociales, que tenemos que tener una vida súper intensa y que no podemos estar por un segundo aburridos. Si ustedes ven, las personas ya no tienen atención porque pasan como metidos en un montón de cosas al mismo tiempo, y esto nos hace querer estar como más presentes, ¿sí? Como que sentimos que dormir es nada más como morirnos. ¿Qué es el sueño? Bueno, el sueño se define como una conducta, y lo que pasa es que esta definición es muy, muy, muy pequeña, ¿verdad? El sueño es realmente un montón de cosas. Durante el sueño se liberan un montón de hormonas, de neurotransmisores. El cerebro aprovecha ese tiempo para crecer, para hacer conexiones sinápticas, para guardar la memoria de qué fue lo que pasó durante el día. Además tenemos todos los picos de la insulina, todo lo anabólico va a ocurrir más durante la noche, el crecimiento. Sí, por eso los bebés duermen 16 horas diarias y los adultos mayores 6. La consolidación de la memoria se da en algunas etapas del sueño muy importantes, y también la relajación, ¿verdad?, del cuerpo y el crecimiento físico y cerebral. Los ciclos circadianos entonces lo podemos dividir en el proceso S y en el proceso C. El proceso S es el del cortisol y el proceso del C es el de la melatonina. Entonces, S es más que todo como el del estrés, y la melatonina es más que todo como el de la luz y la oscuridad. Entonces, en el primer dibujo, la gráfica que está en rojo, vemos como el cortisol hace un pico en la mañana, generalmente a la hora que usted come el desayuno, y después va bajando y vuelve a hacer otros picos según cuando usted le vuelve a dar hambre y se vuelve a poner como en este modo de captura y caza, ¿verdad? Y recompensa, ¿sí? Entonces, el pico de cortisol tenemos que hacerlo a cierto momento del día para poder entonces que no nos retrasen los picos de insulina y podamos tener un descansar a la hora que queramos dormir. Si usted empieza a comer más tarde o comer de noche, va a ir retrasando los picos de cortisol y vamos a hacer algo que se llama retraso de fase, donde las personas duermen más tarde de lo que deberían. El otro proceso, el proceso de la melatonina, es el que vemos arriba, donde viene el día y la noche. Entonces, ¿de qué depende la melatonina? De la luz solar. Si vemos esta lámina de aquí abajo, en el gráfico, los ojos son directamente parte del cerebro. Son como unas prolongaciones del sistema nervioso central donde se estimulan, y directamente del ojo pasa por el hipotálamo, y aquí tenemos el centro, digamos, donde está el quiasma óptico, que es el que define cuándo es de día y cuándo es de noche. Este es el ciclo de sueño normal. Entonces, las etapas del sueño han ido cambiando a lo largo de los años, pero en general tenemos 1, 2, 3, 4 y REM, ¿sí? Algunas personas unen 3 y 4,
porque es la etapa de sueño profundo, y algunas otras personas hablan como de que solo existe la uno, ¿verdad? Después sueño profundo y después REM, y la 2 la ven más bien como nada más la transición. Pero bueno, cada uno es diferente. Entonces, en la etapa uno es donde uno todavía despierta si lo llaman. Entonces, a usted lo llaman por su nombre, es normal que usted ahí diga, ¿verdad? Se levante o diga alguna cosa, pero también es la etapa donde usted está pensando, ¿sí? Entonces, por más que usted se quiera quedar dormido, si usted está muy activo en los pensamientos, usted va a mantenerse en esa etapa mucho más tiempo, ¿sí? Necesitamos desconectar, desconectar, desconectar y llegar a la etapa 3 y 4 donde tenemos el sueño profundo y el cuerpo ya logra desconectarse del cerebro. Por eso es que las personas en etapa 3 y 4 ya no hablan, ¿verdad? Ya no se mueven, porque es justamente el cerebro ya lo desconectamos. Y el sueño REM es donde nosotros tenemos las pesadillas, los sueños, donde las personas típicamente guardan la memoria. El sueño REM tiene muchísimas funciones y se relaciona con la inteligencia, con el aprendizaje, ¿sí? Entonces todas tienen su motivo. ¿Cómo se define el insomnio? En realidad la definición de insomnio es una definición bastante pobre, ¿verdad? Es con cualquier cosa que altere el sueño. Entonces, si no podemos quedarnos dormidos, si no nos podemos dormir durante mucho tiempo, o si nos vamos despertando en la noche, o si nos despertamos más temprano en la mañana de lo que quisiéramos, todo eso se llama insomnio. Y puede ser crónico cuando es de más de 3 meses o 6 meses, y puede ser agudo cuando es un día, ¿verdad? Una semana. Si la persona durante el día no se queja de que tenga sueño, entonces realmente no vale la pena hacer ningún otro estudio y no podemos considerarlo insomnio. Típicamente tiene que tener problemas para dormir, para mantener el sueño, despertar temprano y además cansancio diurno. ¿Qué tipos de insomnio tenemos? Tenemos el insomnio primario y el insomnio secundario, ¿ven? El primario es como cuando las personas dicen que ellos no pueden dormir por algo cerebral, ¿sí? Como que tenemos un daño en el cerebro que no nos permite conciliar el sueño. El insomnio primario es rarísimo, no es compatible con la vida y probablemente todas las personas que tienen insomnio primario, o sea, insomnio genético, van a morir jóvenes. ¿Sí? El insomnio secundario es el que se relaciona con cualquier causa. ¿Sí? Las causas más frecuentes definitivamente son los malos hábitos del sueño, que vamos a hablar un poquito más adelante. Después siguen todos los problemas psicofisiológicos, el estrés, la ansiedad, la depresión, la apnea obstructiva del sueño. Y por último tenemos los más raros, que son las enfermedades típicas del sueño, que se llaman parasomnias. Entonces, dentro de las causas de insomnio crónico, tal vez eso es lo que tienen que quedarles más claro. ¿Ven? Todo lo que es azul gigante, eso es los malos hábitos del sueño. Cualquier charla de trastornos del sueño que no empiece con los malos hábitos del sueño no sirve, ¿sí? Cuando usted tiene su paciente, tiene que revisar cómo están las horas de dormir, las horas de despertar, a qué hora come, ¿sí? No puede nada más brincar directamente a apnea obstructiva o brincar directamente a depresión y ansiedad, ¿sí? El sueño es algo que hay que ganarse todos los días. Entonces, es importantísimo saber cuáles son los hábitos que debería tener una persona para poder dormir bien en la noche. Higiene del sueño, bueno, es un tema que hay que revisar con los pacientes y hay que estarlo revisando a cada rato como para que uno no olvide recomendarlo, ¿sí? Después de eso, entonces, el otro 10% que nos queda, que no son malos hábitos del sueño, ¿verdad? Serían la apnea obstructiva, que es el 8.5% de las causas de insomnio alrededor del mundo, que es súper frecuente. Después, el insomnio psicofisiológico, que es toda la parte de ansiedad, depresión, problemas emocionales. Y por último, las enfermedades del sueño, que es como un 0.5% de las causas. ¿Cómo debemos entrevistar el sueño? Entonces, lo primero es como hacer todo del diario del sueño con el paciente. A qué hora se levanta, a qué hora se acuesta, hace siestas durante el día, tiene el televisor en el cuarto, pone música en la noche, cena en la noche, tiene comidas copiosas, grasa, proteínas, café, té, todo lo que es estimulante, todo eso nos va a estresar, ¿sí? Nos va a cambiar el pico de cortisol y va a hacer que nos sintamos más activos durante el día. Después tenemos que preguntar por todos los problemas emocionales, si es una persona que está triste, si llora, si se ha sentido muy angustiada, si tiene problemas laborales.
¿sí? El uno y el 2 pueden estar relacionados. Puede ser que la persona cuando está estresada y cuando está angustiada coma muchos helados, vea mucha televisión, no puede dormir, entonces se levanta y se pone a ver videojuegos o ver redes sociales, y todo eso puede estar un poco mezclado. Después podemos entrevistar también a la pareja para saber si la persona tiene ronquidos, si se mueve durante la noche, si mueve las piernas, ¿verdad? Parece como si estuviera despierto. Es una parasomnia. Y acuérdense que si ustedes de verdad quieren investigar sobre problemas del sueño, hay que revisar el tema, ¿verdad? Uno no puede nada más ser como muy valiente y tirarse a revisar esto sin tener como toda la base, ¿sí? Porque entonces uno podría terminar promoviendo que la persona, por ejemplo, tome benzodiazepinas o medicamentos que no necesita, que claro que le van a ayudar con el síntoma, pero lo van a hacer adicto y a futuro no le estamos haciendo ningún beneficio. El insomnio como enfermedad, entonces tenemos la apnea obstructiva, que es esto de que se traga uno la garganta, la lengua en la garganta, y las personas típicamente hacen asfixias. La asfixia, entonces, en los pulmones, porque no llega el oxígeno, hace que el corazón empiece a bombear y bombear y bombear y bombear y bombear, intentando que los pulmones oxigenen más lo que sea de sangre que hay ahí. Pero entonces el corazón, acuérdense que es un músculo y se va muriendo en el proceso, porque las células del corazón, ¿verdad? Todas las células musculares miocárdicas se van a ir perdiendo, y tampoco le va a llegar suficiente sangre al cerebro, donde tenemos como el mayor problema que genera microinfartos, se relaciona con demencia, ¿sí? Con cansancio diurno, depresión. La apnea obstructiva del sueño es todo un tema y podríamos revisarlo en algún momento. El resto de las causas son las menos frecuentes y son cosas que, bueno, algunas personas tendrán, pero generalmente ustedes van a ver uno de cada 100 en su consulta. Son estas personas con sonambulismo o que no solo hablan en la noche, sino que se mueven, patean, golpean, ¿sí? Y también los que tienen piernas inquietas, que cuando se acuestan típicamente empiezan a mover los pies y mueven un pie encima del otro. El insomnio por problemas neuropsiquiátricos va a ser todo esto de cómo el estrés nos afecta en el día, cómo la depresión, cómo la ansiedad. Típicamente una persona con depresión no se va a poder dormir y ellos le van a decir que tienen problemas para conciliar el sueño. En cambio, las personas con ansiedad se van a levantar en la madrugada, se van a levantar angustiados, y en la mañana es donde tienen como más el problema para levantarse. Le van a decir como, es que yo amanezco agotado, no me puedo levantar, me da mucho miedo, tengo como terror a las actividades del día, o siento como que tengo que repasar todo lo que tengo que hacer en mi cabeza antes de levantarme, ¿sí? Otras enfermedades psiquiátricas pueden ser los bipolares cuando hacen manías. Entonces ellos nada más no necesitan dormir durante semanas, ¿verdad? Hasta que los internan y los estabilizan. Los pacientes con esquizofrenia, cuando están psicóticos, entonces ellos creen que los están persiguiendo, generan paranoicos, ¿sí? Y todos los que tengan adelanto o retraso de fase, que eso generalmente no es un problema tanto psiquiátrico como de higiene del sueño, ¿verdad? Son estas personas que les gusta leer en la noche, trabajar en la noche, y al final no logran conciliar el sueño hasta las 2 o las 3 de la mañana. Y a veces tengo pacientes, por ejemplo, que me dicen, mi esposa es igual, o mi esposa, ella se levanta muy tarde, o levantamos al chiquito, lo bañamos, lo mandamos al kinder y nos volvemos a dormir. Sí, como que ya es un hábito, ¿ven? No es una enfermedad. También está presente en el Parkinson, generalmente por la dopamina que se toman los pacientes, la del Cinemet, en la demencia y en todos los trastornos neuropsiquiátricos. El insomnio relacionado con dietas, bueno, es interesante toda la parte esta que hablamos al principio de cómo el cortisol retrasa el inicio de acción de la melatonina y de la insulina, que van a ser indispensables para conciliar el sueño. Todo lo que disminuye el triptofano o lo que disminuya mucho la glucosa va a hacer que no se produzca serotonina, porque el triptofano entra a las neuronas gracias a la glucosa. Y eso en los pacientes va generando esta carencia que con el tiempo va a producir ansiedad, depresión, mal humor, falta de motivación. Cuando se aumenta el estrés en el organismo por el ayuno, se disparan además catecolaminas. Al principio, cuando usted hace ayuno intermitente, por ejemplo, se dispara la testosterona, que hace que las personas busquen alimentos y que no puedan
dormir bien, ¿verdad? Están como en estado de alerta. A nivel cerebral, bajar de peso significa un estado catabólico del cuerpo que activa los centros de búsqueda y captura, dispara todo esto animal que tenemos, ¿sí? También interviene la dopamina, que la dopamina es como el neurotransmisor del deseo. Ve, usted quiere comer, quiere más. Entonces la persona está muy activa, está como desesperada por consumir algo. Sí, se relaciona con los cravings, por ejemplo, de los adictos. Dentro de la higiene del sueño, tal vez aquí para repasar unas pocas cositas, tenemos que tener horarios regulares para las comidas, cenar entre 1 y 2 horas antes de acostarnos, evitar acostarse inmediatamente después de cenar, evitar comidas copiosas, todos los estimulantes, sí, todo lo que diga té, ¿verdad? Porque a veces uno le recomienda al paciente que tome tés en Costa Rica, pero en realidad son infusiones, ¿verdad? Y no debería llamarse la cajita, ¿verdad? Apenas si se dice té verde, té blanco, té rojo, ¿verdad? Todos esos son estimulantes. Y realmente entonces lo del té funciona o no funciona, ¿verdad? Porque para eso es esta charla. Entonces, a mí me gusta mucho el tema, me parece que es algo que le preguntan a uno todo el tiempo y nunca había tenido la oportunidad de revisar uno por uno todos los hierbas, ¿verdad? Entonces aquí hay una revisión más o menos como de 7 de las hierbas más importantes y hay algunas que sí se mencionan en todos los artículos sobre insomnio, hay otras que casi que no, pero también es interesante como lo poca evidencia científica que hay o cómo no se ha estudiado en seres humanos. Generalmente esto se hace porque los test son fáciles de conseguir, entran más por la FDA, ¿verdad? Como suplementos alimenticios o alimentos, no entran como medicamentos. Entonces las casas farmacéuticas no lo pueden patentar y si no lo pueden patentar no invierten dinero en estudios. De primero vamos a tener la pasiflora incarnata, igual que todas las demás flores, ¿verdad? O hierbas o plantas que les voy a mencionar. Muchas de las personas que hacen los artículos lo que dicen es que son agonistas GABA. GABA es el neurotransmisor que apaga el cerebro. El cerebro es como una lámpara y básicamente tenemos dos neurotransmisores, el glutamato, que viene en la salsa china, ¿verdad? Toda la comida que es adictiva, ¿verdad? Y GABA, que GABA es justamente lo que tienen las benzodiazepinas, la lorazepam, diazepam. Entonces, digamos que esto es un poco teórico, ¿verdad? Todos los que digan que aumentan GABA, habrá que ver si realmente hicieron estudios a nivel cerebral o nada más son como teorías de cómo es que esto debería funcionar. Entonces, bueno, con pasiflora de los estudios que encontré, hay algunos donde hablan que no existe una dosis tóxica, por ejemplo, que los efectos secundarios más importantes son la somnolencia, el madreo y la confusión, que eso nos encanta, ¿verdad? No se recomienda mezclar con ningún otro medicamento que aumente GABA, no interactúa con la melatonina como ningún medicamento conocido, tampoco existe una sobredosificación y ahí dicen que hasta 900 miligramos por kilo de peso, ¿verdad? En algunos estudios no debe utilizarse durante el embarazo y puede inducir contracciones uterinas. Se sabe poco sobre si es seguro utilizar pasiflora durante la lactancia, que esto tampoco lo vamos a saber en la mayoría de los medicamentos ni de las eh, plantas medicinales por lo costoso que es hacer estos estudios y además porque hay que someter a una mujer embarazada y a un bebé a una investigación científica que si tiene errores puede costarle millones de dólares a la empresa. Entonces, el segundo es el tilo, ¿verdad? Que lo tenemos pues en todas las presentaciones, ¿verdad? Realmente hay gotas de tilo, hay unas pastillas o unas gotas que se llaman Rescue que tienen tilo, valeriana, ¿verdad? Una combinación. Generalmente los efectos son somnolencia, es diurético. Por ser diurético puede aumentarnos la concentración de litio. No funciona como el metabolismo es hepático, entonces tenemos que intentar no mezclarlo con ningún medicamento que se metaboliza en el hígado y se supone que también es antiespasmódico, por lo que podría aliviarnos los dolores de estómago. Se supone que tiene los flavonoides, que son como estas sustancias vegetales que nos ayudan a dormir bien. Y generalmente lo que se habla es de que potencia GABA igual que en la anterior.
Entonces se propone que es útil para la ansiedad, se puede tomar de 2 a 4 miligramos en infusión hasta 3 veces al día y generalmente usted lo podría usar durante semanas, ¿sí? No se ha encontrado toxicidad del tilo en realidad y no se recomienda en embarazo, lactancia, con personas que tengan problemas en los conductos biliares, problemas cardiovasculares, hipertensión por lo de la diuresis. La valeriana, tal vez este es el que más se menciona en todos los artículos para el trastorno del sueño. Se supone que tiene valeoproteatos, que regula la actividad del sistema nervioso central, ¿verdad? El autónomo, y también GABA, que funciona en el sistema nervioso central. La valeriana es un sedante, inductor del sueño, se utiliza para estados temporales y leves de nerviosismo, dificultad para conciliar el sueño. Usted podría usar valeriana durante el día, igual que el tilo, ¿verdad? Para la ansiedad. Y generalmente ahí lo que se recomienda es usarlo por un periodo de 2 a 6 semanas como medicamento. Generalmente entonces, como la anterior, no se recomienda mezclarlo con nada que sea sedante. Entonces, ni con las benzodiazepinas, los antihistamínicos, barbitúricos, alcohol, pero tampoco con todo lo que se metaboliza en el hígado, ¿verdad? Las estatinas y los anticoagulantes. No se recomienda en personas que tengan que manejar, ¿verdad? Este tipo de terapia y tampoco en niños pequeños. La menta es interesante porque es la más usada para medicamentos desde hace mucho tiempo. Se puede mezclar por el sabor que tiene el mentol, ¿verdad? Con jarabe para la tos, con pastillas para chupar, ¿verdad? Porque es como muy relajante y además da esta sensación como refrescante. Se puede usar para cremas, ungüentos, sí, shampoo, acondicionador, todo lo que usted se imagine. Entonces, funciona, por ejemplo, el Buscamint, que es un medicamento que ya existe, calma los cólicos, los espasmos intestinales, estimula la secreción de bilis, además. El Angifen, que son pastillas para chupar, que alivian el dolor de garganta, la dificultad para tragar y la inflamación. La menta también podría ayudar con dolor de cabeza, estrés mental, resfriado, bajar de peso y contra parásitos intestinales. Tal vez de lo más interesante es que la menta fue donde más encontré todas las contraindicaciones, ven, y todo lo tóxica que es. Se supone que potencia los barbitúricos, los antihistamínicos, todo lo que actúe como por ejemplo los jarabes para la tos, los antitusivos, sí, el alcohol, y no se recomienda en personas tampoco con problemas hepáticos o renales. Puede generar picazón de piel, bradicardia, temblores musculares. Generalmente la sobredosis se ve cuando se consume más de 1000 miligramos por kilo de peso. Sí, lo que pasa es que el mentol es muy concentrado, ¿verdad? El mentol es, por ejemplo, lo que le ponen a los cigarros, a las cosas de limpieza, ¿sí? Entonces uno puede encontrarlo muy concentrado y por eso puede ser muy tóxico. El naranjo agrio, que es algo que tal vez no tenemos tanto aquí como la cultura en Costa Rica, ¿sí? Se supone que tiene una parte estimulante, que es la sinefrina, que es como familia de la epinefrina, que acelera como una reacción, ¿verdad? Cierra los vasos capilares, produce midriasis y hace que nosotros corramos más rápido. Es como un estimulante, un oxígeno, ¿verdad? En dosis altas. Y en dosis bajas tiene estos flavonoides que son un hipnótico suave y un espasmolítico, ¿verdad? En Estados Unidos se ha prohibido en deportistas porque se supone que es como hacer trampa. Y se describe un montón de contraindicaciones, por ejemplo, con la ciclosporina, el felodipino, dextrometorfano, saquinavir. Sí, son como medicamentos todos de metabolismo hepático. Es probablemente segura cuando se consumen de la forma natural o en tés, ¿ve? Pero no cuando se usa como medicamento. El toronjil, la melisa officinalis, también aumenta la GABA, somnolencia, mareos, confusión, todo esto es lo que produce, ¿verdad? Potencia todas las drogas que son a nivel del sistema nervioso central. No se puede usar en personas que tengan problemas del tiroides, ¿sí? No se recomienda si existe enfermedad tiroidea, reduce la frecuencia cardíaca, la glicemia, tiene potencial adictivo en altas dosis y no es conveniente combinar con Actol. Hasta 358 miligramos no ha demostrado toxicidad. La manzanilla también me pareció interesante, que sí la mencionan mucho, que sirve para relajarse, ideal para consumir antes de dormir, ¿verdad? Estos son como lo que sacó de la OMS. Los efectos sedantes pueden deberse a flavonoides también. Uno
principal apigenina que se une a receptores de benzodiazepinas en el cerebro, y los extractos de manzanilla exhiben una actividad hipnótica similar a la de las benzodiazepinas. Bueno, muchas gracias, espero que les haya servido mucho la charla y quedo atento a sus dudas y preguntas.